La senadora María Fernanda Cabal ha lanzado una alerta al país a través de un ensayo metodológico, con una metodología que ha lanzado en las últimas horas a través de un evento que ha realizado público y que bien vale la pena mirarlo en detenimiento, porque ella dice que la democracia en Colombia está en peligro. Senadora María Fernanda, bienvenida a Semana. Gracias, Vicky, por la invitación. Es muy impactante leer todo el ensayo de más de 80 páginas, pero sobre todo escuchar paso a paso, punto a punto, mirar punto a punto por qué usted considera que la democracia en Colombia está en peligro. Pareciera obvio, pero cuando se ve sustentado es muy importante poder leerlo o poder verlo. Por eso la tenemos hoy aquí. Cuéntenos por qué la democracia para usted está en peligro. Primero, porque hay que hacer conciencia en la mayoría de la gente que esto no es casual, que esto no es circunstancial, que esto viene de atrás, que esta es una hoja de ruta planificada desde los años 20, después de la Revolución Bolchevique, que esto no es ninguna postura paranoica ni viendo fantasmas. Cuando se recorre el ensayo, que además está sustentado con hechos históricos, porque yo sigo apelando a la historia como la fuente primaria de información y de generación de causas para poder comprender por qué llegamos aquí. Usted recordará, Vicky, que yo repito muchas veces la disputa que existe entre historia y memoria. Y desafortunadamente la memoria es la que se queda, creando mitos y leyendas y propagandas que distorsionan la historia. La historia tiene que ser recogida desde sus fuentes, sin fundamentalismo, sin ideologías, sino tal y como sucedieron. Esa historia nos lleva a nosotros a reconocer dos fases en esta estrategia de toma del poder. La primera fase que nosotros establecemos es, sin dejar detrás los años 30, Partido Social Revolucionario, el tema de las bananeras, que se volvió también un mito, después el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el Frente Nacional, todo esto que está atrás, después trae como consecuencia una primera fase, que es la fase del foquismo. El foquismo era una estrategia revolucionaria organizando al campesinado desde lo rural, porque creían que las cosas no se van espontáneamente, sino impulsadas. ¿Quién era el cerebro del foquismo? Cuba. ¿Quién patrocinaba a Cuba? La Unión Soviética. De allá venía todo el dinero, venía el soporte de las armas, y llegamos a tener, Vicky, en América Latina, 420 grupos armados, grupos guerrilleros en 23 países, entre los años 60 y los años 90. Lo increíble es que no triunfaron salvo en Cuba, sí. En ningún otro lo lograron a través de las armas y entendieron que tenían que modificar su estrategia. Pero increíblemente el único país que conserva las guerrillas es Colombia. Y nos preguntamos por qué. Esa segunda fase, ya superada la fase del foquismo, esa segunda fase es la que arranca de los años 90 hasta hoy, hasta los tiempos que corren. Y nace con el Foro de Sao Paulo, donde convierten en caudillo a Hugo Chávez de la mano de Lula da Silva y de Fidel Castro para enfrentar las consecuencias de la caída del muro de Berlín. ¿Qué entienden ellos? Que había que organizar a todas los partidos y movimientos de izquierda a nivel continental, darles recursos que ya no vienen ya no era la Unión Soviética, ya venían de Rusia, se los apagan y vienen ahora de los petrodólares de Chávez. Usted recordará la maleta de la Kirchner, cómo se sabía que dineros habían llegado a lo de Evo, a lo de Nicaragua, en fin, esa oleada hace que todos estos grupos de izquierda sean muy fortalecidos. Pero repito, en Colombia seguían las guerrillas vigentes y viene un fenómeno de la elección de Ernesto Samper con dineros del narcotráfico, que es, por decirlo, el primer presidente donde es evidente que hay dineros del narcotráfico. Entonces aquí se da una simbiosis. Uno, un país como Colombia, que conserva las guerrillas, ya no es a través del secuestro extorsivo, de las cuotas a las empresas mineras y petroleras, ya esa alianza de la guerrilla, siendo la que le cuidaba los cultivos al narco, se transforma hasta llegar a ser las FARC el cartel más importante de exportación y de producción de cocaína, porque la mayoría no se exporta en Colombia. Entonces, hoy en este momento, la crisis que vivimos nosotros
es muy profunda porque no es nueva. Viene de atrás, de todo este circuito de sucesos de la historia, pero lo grave es que estaba planeado. Y déjeme interrumpirla ahí un segundo, porque esto me pega muy bien con lo que le vamos a preguntar a continuación. Y es la hoja de ruta del comunismo, es el peligro de ese comunismo que usted nos ha hecho un recuento, digamos, para entenderlo históricamente, para entenderlo con hechos reales de lo que ha pasado en Colombia, pero miremos que es una situación real, una alerta real en torno a esa hoja de ruta y a esos peligros del comunismo en Colombia. Claro, entonces vamos pasando a raíz de los acontecimientos de la historia y ya llegamos a una Colombia que sigue sufriendo la guerrilla, ya no está en el resto de América Latina, pero que además hay una creencia en la fortaleza institucional que, si bien es cierto, son instituciones que se han mantenido en el tiempo, son frágiles a un embate que puede terminar en la destrucción de la democracia en Colombia. Nosotros tenemos que partir también de un tema trascendental, y es el afán que existió desde los gobiernos y la clase política de la dialoguitis permanente con los ilegales, que comienza, así como el narco, puede decirse que comienza a financiar con evidencia, porque de pronto pudo haber antes financiación, pero con evidencia la campaña de Samper. La dialoguitis nace con Belisario Betancur, donde ya son diálogos indefinidos en el tiempo, no hay límites, donde el Estado entrega prácticamente toda su legitimidad para poder complacer a grupos que en un principio podían tener sencillamente alguna ambición política. Eso es lo que dice el M19 con Navarro Wolf. En ese momento sus exigencias terminan en la participación política. Seguramente hubo más complejidades que no las entendemos si no hablamos a fondo del proceso, pero el resto de grupos, hasta la negociación de Santos con las FARC, sus exigencias eran de transformación del Estado a su amaño. Por eso, cuando la izquierda en Colombia logra llevar al poder a un presidente que ha sido guerrillero y que lleva a todos sus alfiles del M19 al gobierno, lo que están es materializando una hoja de ruta que se venía trabajando desde antes, donde la gravedad es que ya el Estado no se convierte en un Estado social comunista, sino en una empresa criminal transnacional, que es lo que es el Foro de Sao Paulo, donde hay movimientos de izquierda, de extrema izquierda, hay narcotraficantes financiando, hay secuestradores, hay toda la horda de grupos criminales con los que hoy Petro negocia. Si estuviera vivo, como digo yo en un mal chiste, Garavito lo tendría o negociando o seguramente director del ICBF, porque todo lo que ellos hacen es un ejemplo tergiversado y retorcido de lo que son principios y valores de una democracia. Belisario Betancur arranca con su dialogadera, y en los demás países, si bien hubo sometimiento a la justicia, ya fuera transicional o amnistías e indultos con algún tipo de sometimiento, acá en Colombia quien marca la ruptura absoluta en lo que es la capacidad negociadora del Estado es Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos no solo claudica en el Estado de Derecho, sino que además frena toda la capacidad de contención del narcotráfico. El narcotráfico viene creciendo sucesivamente hasta la época de Álvaro Uribe, donde usted ve las cifras en el ensayo, que el atacar el narcotráfico, los cultivos ilícitos, baja sustancialmente la violencia y se convierte en un país que restablece la autoridad y el orden. Eso se para con el gobierno de Juan Manuel Santos, donde una de las exigencias de la guerrilla era precisamente dejar de fumigar. Pero no se nos puede olvidar, Vicky, que estaba Rafael Correa en Ecuador, Hugo Chávez en Venezuela, exigiendo no fumigaciones en las zonas de frontera. Y termina Juan Manuel Santos claudicando y entregando esa capacidad del Estado de confrontar la gasolina de la guerra, que es el narcotráfico, para llegar a hoy en un acuerdo de paz que terminó regalándole impunidad absoluta a la guerrilla, que terminó generando un desequilibrio entre los ilegales y el Estado, y quien termina siendo afectado somos todos los ciudadanos y especialmente las víctimas, donde la barbarie es exaltada al darle reconocimiento de estatus político. Senadora, se detiene usted en un episodio o en un capítulo en este ensayo donde habla de la toma del poder desde adentro, pero también lo lleva a un direccionamiento de la democracia y habla de un caballo de Troya. ¿A qué se refiere exactamente con esa toma del poder desde adentro?
que, como en la primera fase, que fue la del foquismo, se dieron cuenta que la revolución armada no iba a llevar a los resultados esperados, que en toda América Latina derrotaron a las guerrillas, menos en Colombia, por la dialoguitis y después por la financiación del narcotráfico a las campañas políticas, que al final eso termina en una ecuación sumada a la corrupción estatal, porque todo lleva a que el mal se una. Y si uno es mucho más explícito, pues aquí entra a jugar un papel excepcional lo que es la empresa criminal Odebrecht, de la mano de Lula, del Foro de Sao Paulo, contaminando toda América Latina, sino que el usar los mecanismos de la democracia, Jairo, es la mayor vulnerabilidad de la democracia, porque ellos llegan para quedarse. Ellos no llegan para sencillamente gobernar 4 años e intentar que haya un sucesor que mantenga sus mismas políticas, sino que llegan a destruir lo que existe y lo que hemos construido, porque la visión de la extrema izquierda es que nada sirve, es una visión anarquista, que lo que hay ha generado miseria, a pesar de que ellos nunca han hecho nada por generar riqueza, que hay que volver a comenzar. El cambio para ellos es destruirlo todo, para iniciarlo todo con una visión donde el Estado, el Leviatán, ese gran Estado, el gran hermano, es el que tiene que dirigir la vida de cada individuo. A eso va Gustavo Petro, no solo con unas políticas públicas depredadoras de las libertades individuales, sino poniendo en cada institución del Estado al más inepto, al más contaminado ideológicamente, al más odiador, porque es parte de la estrategia que ellos usan para debilitar el sentimiento del ciudadano de que podemos salir adelante. El caballo de Troya ya está, ya llegaron al poder, el desafío está allí, llegaron con plata del pacto de la picota, llegaron ofreciendo no extradición e impunidad absoluta y procesos de acogimiento, como lo llamaron al principio. Ahí está, dialogando con todo el mundo, mientras hay 820 grupos criminales que viven del narcotráfico y la minería ilegal, que responden a esos 4 o 5 grandes grupos ilegales. Conclusión, hoy estamos en manos de la criminalidad, con un presidente que ata las manos de su fuerza pública y que a todo lugar quiere estatizar la forma de gobernar a Colombia. Senadora María Fernanda Cabal, el narcotráfico es clave en todo este ensayo en el que usted le plantea una alerta a Colombia sobre el peligro en el que está la democracia en el país y los porqué de ese peligro. Háblenos del narcotráfico. ¿Qué papel juega el narcotráfico en todo este entramado que tiene evidentemente una misión, una carga ideológica, unos objetivos? El narcotráfico en el pasado era un negocio que servía para que algunos hicieran mucha riqueza. Cuando empieza a ver esa relación en las zonas de cultivo con los narcos y la guerrilla, usted recordará que era una relación más de cuidado de cultivos, de cobro por el gramaje, pero esas asociaciones de delincuentes siempre terminan mal, en el sentido de que el uno supera al otro, el uno asesina al otro. Las guerrillas entienden que ellos ya tienen capacidad no solo de cuidar ni de cobrar un alquiler, que ellos podían producir su propia coca y después se vuelven grandes exportadores y generan las alianzas en la criminalidad transnacional con los carteles mexicanos, con carteles internacionales, que es obvio que eso fue parte del gran crecimiento que sucede, especialmente cuando hay gobiernos que relajan en la lucha contra los cultivos. Entonces, si usted se da cuenta, vi que hay toda una propaganda sensibilona, que es lo que siempre hace la izquierda, que en eso tiene mucho éxito, donde convierten el glifosato en cancerígeno. Sí, en un demonio, demonizan, digamos, ese enemigo que era eficaz. Lo demonizan, pero logran cambiar la percepción del ciudadano incauto, que no sabe que el café que se toma, que el azúcar que se come, que el aceite con el que cocina, que las matas del jardín de su casa o del edificio donde vive, pues logran poder ser cultivadas porque existe un producto de Bayer, eso se lo inventaron los de Bayer, que se llama Roundup, que gracias a que existe la maleza no se come los cultivos. Acá es la propaganda inmediata, fraudulenta. Y entonces nos convierten también en agresores a quienes queremos eliminar los cultivos y dar otras formas de supervivencia a los campesinos, y al campesino lo convierten también en una figura que no tiene nada más que cultivar sino la coca. Esa es otra falacia. Al campesino su realidad se la destrozan. Su realidad es
inflación, prostitución, enfermedades, desplazamiento y un fusil en la cabeza si no cultivan. Terminan secuestrados por los grandes carteles guerrilleros y carteles transnacionales. Pero todo esto lleva ¿a qué? A que si hubo 40.000 hectáreas de coca al final del periodo del presidente Uribe, donde las masacres se redujeron en una tercera parte, la criminalidad en menos de la mitad, ese crecimiento exponencial de los cultivos, con la tendencia de decir que pobrecitos los campesinos, cuando es mentira que haya campesinos presos por cultivar, que hay que privilegiar la incautación, lo que ha hecho es que exponencialmente la coca hoy se vuelva en el gran financiador de la guerra, en la que compra candidaturas a la alcaldía, al consejo, al congreso, a la presidencia, en que se compran policías de cualquier rango, hasta generales, miembros del ejército, miembros de la armada, jueces, fiscales. O sea, usted contamina la totalidad de la capacidad institucional para terminar, como en los tiempos de Pablo Escobar, desafiando completamente la supervivencia del Estado. Usted habla de la capacidad institucional y precisamente en estos días hemos escuchado frecuentemente que Colombia cuenta con unas instituciones fuertes, pero usted también en el ensayo habla de una debilidad de la democracia y dice que precisamente esta democracia está en riesgo por una debilidad estructural. ¿A qué se refiere? Claro, nosotros nos preciamos de tener instituciones sólidas porque no tuvimos dictaduras, porque hemos aguantado todos los embates del narcotráfico criminal con Pablo Escobar. A ver, ¿cuántos candidatos presidenciales asesinaron, Jairo? Ministros, procuradores. O sea, este es un país donde la horda de matanza que originó el narcotráfico, que la gente que lo vivió en Medellín lo recuerda con horror, cómo se volvían dueños de núcleos de pobreza en las zonas periféricas de la ciudad, cómo convertían a los niños en sicarios. Todos esos son fenómenos sociológicos que van de la mano de la capacidad de destrucción que genera el dinero del narcotráfico. Pero eso se contiene si hay un Estado que mueve su capacidad, que con su propia constitución la tiene, que le devuelve la moral a la fuerza pública y que encuentra en el Congreso un compromiso y en las Cortes también de rescatar un país y no de estar vendiendo una publicidad falsa que va a ponernos en riesgo a todos. Entonces, ese fenómeno que sigue hoy más vivo que nunca, nos pone en un desafío superior porque la coca, Jairo, el 70%, ahí está en el libro, que se exportaba, ya no se exporta porque hay sobreoferta, bajó el precio, se queda en Colombia. Y no se queda enterrada en las montañas, se queda en una red de distribución que, repito, tiene 830 grupos ilegales llegando hasta el último rincón de Colombia, donde el consumo del colombiano, comparado con el mundo en cocaína, ha subido 4 veces. El consumo de los niños está en los 8 años, porque además ya es asequible para otras clases sociales, ya no es la coca de los ricos, ya te accede a niveles más bajos de la sociedad con las consecuencias de hoy. Tienen ejércitos armados en las zonas urbanas y rurales, que es lo que pretende usar Gustavo Petro cuando invoca que si no lo dejan, que si lo van a sacar, que finalmente él pues quiere materializar su paraíso revolucionario, que no es otra cosa que un conflicto, una disociación que hace de la realidad, afuera de realidad, pues tiene la probabilidad de incendiar el país. Senadora, miremos también como protagonista en todo este entramado la corrupción y mirando específicamente lo que hemos conocido en materia de corrupción, escándalos de corrupción del gobierno Petro, que lo vienen acompañando incluso desde su campaña y realmente pasa muy poco o casi nada. Hoy estamos viendo uno de los peores escándalos de corrupción de este gobierno ya como gobierno, pero si miramos hacia atrás, pues la campaña está en entredicho, su hijo está en juicio, hay funcionarios que siguen siendo funcionarios y que están en entredicho. Es como si lo rodeara la corrupción. ¿Realmente lo rodea o él está inmerso ahí? Claro que lo rodea, porque también ahí hay que apelar a la historia. Si bien el Frente Nacional nos dio un periodo de paz de esa matanza bárbara de liberales y conservadores, que eso es una realidad, así fue. El Frente Nacional también nos trajo una repartija burocrática del Estado y una repartija clientelista por parte de los partidos que terminaban con instituciones que tenían un dueño. Y eso se perpetuó en el tiempo a pesar de que ya llegaban otros partidos a compartir el pastel. Por eso es tan común escuchar
necesito un favor en el INVIMA. ¿De quién es el INVIMA? Ah, el INVIMA es del senador tal. Necesito un favor, no sé, en la superintendencia de sociedades. ¿Quién es? ¿Qué político es? ¿Qué congresista es? Fulano de tal. Porque allí el control no solo en la burocracia que esa persona introduce y en la administración sobre los proyectos y las inversiones que esa entidad tiene. Entonces hay una contaminación clientelista del Estado de una magnitud tan grande que es un Estado cartelizado y ahí nace la corrupción, que después, cuando usted tiene un poder como el del narcotráfico y usted lo extiende a las regiones, cuénteme quién va a ganar unas elecciones cuando o la gente va a votar con un fusil en la cabeza por el que ellos quieran, o no va a poder haber elecciones, o ese poder narcotraficante que ya entendió que no solo quiere el billete para ser rico, sino que quiere el poder, termina cooptando o poniendo el alcalde o quedándose con las secretarías, como pasó en Tuluá, las 4 secretarías, entre ellas las de movilidad de la alcaldía de Tuluá. Es un fenómeno muy parecido, Vicky, a la época de los paramilitares, cuando ya el paramilitarismo llegó a tener un poder, también gracias al narcotráfico y al control territorial, que terminaban controlando las administraciones porque el recurso público también lo quieren para ellos. Si usted se da cuenta, la denuncia que salió ayer, que es escandalosa, todo lo que ha salido es un horror, de verdad. Ese tema de la congresista de las Curules de Paz en Arauca, cuando a ella se le otorga Karen Manrique. Bueno, a ella se le otorga un recurso también para tener entretenidos a los helenos. ¿Por qué? Porque tanto los helenos como los paras, como los corruptos en general, saben que esos dineros que necesita ese municipio pueden ser administrados por contratistas de ellos o por fachadas de contratistas de ellos, y la plata obviamente no va a llegar. Y usted vio ayer, y le digo con franqueza que me dio fue asco, porque uno rabia, ya ha pasado de la rabia. Esos 92.000 millones que giran para 3 municipios y tenían que inventarse la necesidad, Vicky. Mire, un país donde usted medio camina por las zonas pobres, porque uno no necesita salir de la ciudad para ir a la zona rural, pero si va a la zona rural, la pobreza es tan indignante que uno le provoca sentarse a llorar de la rabia. Pero pobreza indignante, gente que ha tenido que salir desplazada, que tiene su niño discapacitado, que a duras penas come, que lo que hace en el día son 15.000 pesos, porque la pobreza monetaria es evidente. Que digan estos bandidos que 90.000 billones en 3 municipios donde esa necesidad no existía, necesidad obviamente en términos de lo que trabaja la unidad de gestión del riesgo. Llegamos a un nivel de degradación moral que de verdad que esto necesita es un escarnio público. Y este gobierno es cómplice, no se escapa. No voy a decir que es exclusivo de este gobierno, ha existido en la mayoría de los gobiernos, unas veces detrás de uno porque uno no tiene capacidad de controlarlo todo. Es como le pasa a uno cuando es empresario que lo roban, pues vos no tenías cómo saberlo, que tu empleada estafa a alguien en la empresa. Pero acá, desde el pacto de la Picot, de su hermano visitando cárceles y el alto comisionado que ahí salió ayer todo compungido, tratando de eximir a los negociadores. La mesa de negociación del ELN no tiene nada que ver con el dinero que se transfirió, que era para la administración de los helenos. ¿Para la administración de los helenos? O sea, para matar policías, soldados, matar gente, extorsionar la gente del pueblo. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso, Vicky? Bueno, así estamos. Esa fórmula macabra de la dialogadera con criminales, del narcotráfico como financiador y el Estado colombiano dejándose a merced del crimen, y la corrupción va a hacer que Colombia no sea un país viable. Senadora, ya que le iba a insistir, ya que nombra el ELN, ¿qué pasa con los otros grupos criminales, ilegales? El Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, se llame la segunda Marquetalia de Iván Márquez, Iván Mordisco. ¿Cuál es el control que ellos tienen en el territorio y qué es lo que están haciendo? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es la perspectiva desde este ensayo? Mire, es importante el ensayo, sobre todo desde la página 54. Ahí están todos los mapas de la guerra. ¿Por qué? Porque para entender la historia hay que tener geografía. Esta es la geografía del conflicto de Colombia hoy, la geografía del desafío.
Y esa geografía te va a traer por qué suceden las cosas hoy a través del conocimiento de la historia. Esto no tiene otra explicación que el haberlo permitido desde el gobierno central, una tolerancia expresa en no erradicación, en no darle fortaleza a la fuerza pública para proteger a las comunidades que quieren erradicar, en no darle a usted más capacidad de las propias instituciones al control territorial, porque la rabia que también me da es que el mapa de Colombia es el mismo. Son las mismas cordilleras, son los mismos ríos y son los mismos corredores que han existido desde los años 20, 30, 40, 60 y hoy. Por donde sale la coca entran las armas, sale la minería ilegal, sale el tráfico de personas, son rutas criminales donde hay negociación entre los grupos para yo sacar una cosa y usted entrar la otra. Es economía de mercado, sí, economía de mercado ilegal. ¿Cómo lo logró el presidente Uribe? Cerrando corredores, resecando, porque es que la gente tiene que comer, entonces reséquele la entrada de insumos. Y la gasolina, lo que produce la coca, ciérrele. Tienen todas las tecnologías de información hoy para poder generar controles y además recoger información. Con Uribe hubo 4 millones de informantes en todo el país. Hoy es más fácil con un WhatsApp. Hoy las tecnologías ayudan. No, dejamos que esto creciera porque nos vendieron basura en el acuerdo de paz de Juan Manuel Santos. Y ahí cayó mucha gente incauta porque él nos dividió entre amigos de la paz y enemigos de la paz. Usted recordará eso, amigos y enemigos de la paz. Y así vivió el país para ganarse un triste Nobel que además no tiene ni siquiera el mérito. Es que me molesta, porque eso es jugar con un país como Colombia. Entonces, yo le recomiendo los mapas, donde usted va a ver el desafío que hay sobre la supervivencia de Colombia. Y peor aún, para que usted lo vea, Jairo, el mapa de la minería ilegal. Tanta carreta que habla la izquierda del medio ambiente, la minería ilegal se está comiendo todas las cuencas de agua, se está comiendo todos los procesos de reforestación y súmelo a la coca. Entonces, si usted no tiene desde el Ejecutivo una decisión de fortalecer fuerza pública, de fortalecer la presencia de jueces, de proteger comunidades, aquí tristemente no vamos a tener país. Senadora, en todo esto también juega un papel muy importante lo que ha anunciado el propio presidente Gustavo Petro, y es su anhelo de una constituyente que había dicho en campaña que nunca convocaría, que para hacerse elegir incluso en 2018 firmó en tablas de piedra y al final pues ha dicho que se iba a hacer una constituyente en Colombia. ¿Esa constituyente hace parte de todo este camino, de esta hoja de ruta? Por supuesto, porque el caballo de Troya llegó, usó los mecanismos de la democracia, está en el poder y empieza a generar unas propuestas de transformación que destruyen lo que hemos construido durante tantas décadas, porque necesitan destruir, necesitan que la gente sea desatendida y se muera, que no haya suficiente atención médica, necesitan que la gente se desplace, necesitan que la capacidad del poder del narco controle. Es la subversión en el poder. Y puede que no todos los que lo acompañen sepan que son parte de la hoja de ruta, porque aquí acuérdese que recién entra al poder Petro de la mano de Santos, Santos pone sus alfiles, que eso lo hemos hablado antes, pero no puede resistir, ni siquiera algunos que eran antiguos amigos de Petro, que no están en esta onda de Petro, pueden resistir como le pasó al director de Planeación Nacional. Dice, ¿qué es esto? O sea, me está poniendo activistas y no técnicos, ¿usted para dónde va? Y viene el desfonde, que es lo que están haciendo ahora. Entonces, me causa mucha curiosidad cuando los presidentes escriben sobre piedra, ¿no? Santos también escribía sobre piedra. Ella me parece una ridiculez, ¿no? Jugar a la piedra y jugar pues a los mandamientos. Aquí, Petro ya se destapó y al final del libro, del ensayo que está aquí, usted puede ver, Vicky, todos los escenarios, todos, donde Gustavo Petro, todos, ha hecho activismo con la constituyente que juró, pero pues es que creerle a un comunista es como creerle uno a un psicópata, juró que no iba a hacer. En todos está la movilización de masas, el apelar al poder constituyente. Hay discursos que ya no son subliminales, hay discursos que son explícitos y en todos termina apelando no solo a la movilización, nos amenazó,
con estallidos sociales. Nosotros tenemos en el gobierno una persona que es parte de esta estrategia de la hoja de ruta de la dominación continental comunista y tenemos que saber qué hacemos de este lado. ¿Sabe una cosa, senadora? Eso me hace pensar. Tuve una conversación con un neurólogo muy importante en Colombia y ese neurólogo me dijo algo que quiero compartir con usted en esta conversación a propósito de lo que usted está diciendo. Y es que me decía, mire, Vicky, el presidente, y estas son palabras de él, tiene una personalidad psicópata, ¿no? Y me decía, él está esperando desde que tenía 18 años esta llegada al poder, tiene paciencia, tiene los tiempos de él, no son los tiempos de un ciudadano común y corriente. Por eso no se arrepiente de nada, no se excusa por nada, es esa personalidad megalómana que permite que él actúe como actúa y por eso se quiere quedar. ¿Usted comparte la opinión de ese neurólogo, que no puedo decir el nombre porque no estoy autorizada? Por supuesto, acuérdese que los comunistas son atemporales, mientras que la gente normal trabaja y le toca pagar sus gastos y mirar si le alcanza, si mañana puede estudiar una cosa o no lo logra. El comunista no, él no le importa incluso que pase la vida y no lo logra, pero que las generaciones siguientes lo logren. Ellos no pierden el objetivo porque son personas obsesivas. Y dentro de los rasgos de su personalidad psicótica está que no tienen límites morales, no hay culpa. Por eso él se ríe cuando saca la bandera del M-19. Él siente satisfacción, pero además, como es un propagandista por excelencia, lo hablamos antes, Vicky, él crea símbolos, pero tiene un equipo de creación de símbolos atrás, porque los colectivistas siempre usan símbolos para comunicarse. Nosotros tenemos los símbolos que son la bandera de Colombia, el escudo nacional. Escasamente tenemos, salvo los católicos y los judíos que tienen su símbolo, ellos exacerban el uso de simbologías como los nazis, como los comunistas, como todos estos grupos de jóvenes reclutados para la destrucción de las ciudades, como el movimiento Antifa de los Estados Unidos, que es el antifascista que ya es mundial, que son las mismas primeras líneas, siempre se comunican por símbolos. Entonces todo esto tiene al final de cuentas un origen que es una conducta psicótica fuera de realidad, que es muy peligrosa en un país como Colombia. O sea, si ya es desafiante, usted en su estado normal, imagínese lo que es manejar un país a manos de una persona que no tiene las capacidades. Y usted hace también unas reflexiones y dice que la democracia está en peligro, lo sustenta con todo lo que nos está contando, pero hace una advertencia muy delicada y muy grave. Dice que todo esto nos puede llevar y que estamos a las puertas, podríamos estar a las puertas de una guerra civil. ¿Por qué lo dice, senadora? Porque este es un país que ha vivido la violencia mucho tiempo, mucho, estaba deshecho en el 2002, mucha gente se había ido, ahí más o menos sobreaguando, paramilitarismo enfrentado a la guerrilla, masacres por todos lados. Al fin de cuentas, un país con unos niveles de desempleo del 16%, es que la verdad es que yo a veces echo para atrás y digo que qué berraquera la del colombiano que ha aguantado tanto. Y recuperamos la esperanza en la administración de un presidente que tuvo la misión, porque se lo creyó, la convicción y lo logró, con muchas dificultades y otras cosas que obviamente no. Pero haber vuelto otra vez a manos de lo que yo llamo el régimen, o Álvaro Gómez llamaba el régimen, que es la élite revolucionaria colombiana de un Juan Manuel Santos y su séquito, a ver cómo se volvían a repartir los negocios del poder y a ver cómo cumplían su sueño de una negociación con las FARC. Bueno, pues sentaron a unos, los pensionaron por cuenta de sus víctimas y los demás siguieron delinquiendo porque el narcotráfico no está en venta. Si Juan Manuel Santos no hubiera detenido la lucha contra el narcotráfico, no tuviéramos las consecuencias que tenemos hoy, a pesar de haber negociado el Estado de Derecho como lo negoció con el narcotráfico. Porque yo insisto en cosas que la gente pasa por delante. El tener 10 curules de criminales de guerra y de lesa humanidad no ha pasado en ninguna parte del mundo y ha pasado en Colombia. Y todos los derechos humanitarios, un montón de farsantes que dicen defender la dignidad humana y mentiras, son parte de la propaganda de izquierda, callados. Y no solo eso es grave, porque a las víctimas se les dieron unas 16 curules en circunscripciones llenas de coca y minería ilegal. Pues mire lo que está pasando con la plata de la corrupción en Arauco, vamos a ver eso en qué termina.
Pero no es posible que si usted le iba a regalar curules a los bandidos, no le hubiera dado curules a las víctimas y a los miembros de la fuerza pública sin tener que salir a recoger votos. Y por último, ¿por qué tenemos que soportar nosotros, los que salimos con votos, 10 señores que pueden alterar un resultado de una elección cuando su único récord es haber sido violadores, asesinos, depredadores? O sea, ¿a ustedes no les parece es una película de terror? Para ir terminando, senadora María Fernanda Cabal, hace usted un énfasis en la defensa de la libertad, en la necesidad de hacer cambios en el Estado, de convertir el Estado en un Estado más austero, más eficiente y muchas otras cosas más. ¿Cuáles son esas soluciones que usted plantea para cerrar esto y dejar que la gente pues se lea obviamente el ensayo? El ensayo es bien interesante, está digital, está en físico también. Yo siento que aquí nos ha faltado tanto sentido común, Vicky. Usted no tiene que ser un genio para transformar un país, tiene que tener mucho valor y tiene que tener los pantalones bien puestos. O la falda, yo soy poco de falda, pero también uso falda, bien puesta. Usted tiene que hacer lo obvio, reducir el tamaño del Estado, porque esa carga de un Estado burocrático solo alimenta a la clientela y a la clase política. ¿A quién afecta? Al sector formal de la economía, que es el que tributa y paga impuestos. ¿Qué genera esto? Informalidad. El rico se va del país y pone su empresa en otro país, y el que tiene una microempresa o mediana empresa se informaliza o pone la mitad de su negocio informal. ¿Qué pasa con eso? Que la gente no tiene prestaciones sociales, no tiene seguridad social y no se puede pensionar. Todo tiene una cadena lógica. Corte el tamaño del Estado, por vía administrativa donde se pueda y por vía legal donde se pueda. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo, que todo tiene que ser paralelo, recupere la salud. Es que la obsesión de Petro con la historia de la prevención terminó dejando a la gente sin atención. ¿Sí me entienden? Por su obsesión preventiva, creyendo que los datos no están en la nube de las organizaciones que atienden las personas, creyendo que hay que tener hordas de 20.000 personas timbrando puerta a puerta. Eso es vivir en el siglo pasado. Eso lo hacían en la Universidad del Valle cuando hace 50 años, en un Cardex, que visitaban las familias, no había celulares, no había nada, pero bueno, desatendió la atención, que es lo primario, se acabó. Entonces, en ese desafío vamos a restablecer, pero vamos a hacer las modificaciones que se necesitaban. Nos molestan tanto las EPS, vamos a mantener la competencia y busquemos mecanismos nuevos de aseguramiento que le lleguen también a la clase popular. Aquí hay muchas ideas. Tercero, devolverle la moral a la fuerza pública que da su vida por nosotros. Hoy no tienen sino un uniforme, ni botas con que cambiarse, ni un pasaje para un soldado herido. Esa sinvergüencería, de verdad, no la soporto. Devolvámosle el honor. Hay que reincorporar nuevamente a los mejores que echó Santos y que incluso se fueron con este gobierno echados por la paranoia del presidente Petro. ¿Usted se imagina volver a restablecer los batallones de alta montaña, volver a restablecer todo lo que sirvió y existió como copamiento de control territorial? Se le acaba la guachaquita a estos bandidos. ¿Y sabe cómo se hace, Vicky? Volviendo a traer a los generales que combatieron exitosamente en el Catatumbo, en la zona del suroccidente que es Cauca, Valle y Nariño. Es que el conocimiento está allí. Volvamos a sentir honor y confianza en el mando. Todo eso se puede hacer con decisión política. Y por último, libertad de mercado. Aquí hay que desmonopolizar muchos sectores. Yo quiero que la gente acceda al capital. En vez de estarse gastando en ministerios de igualdad y robándose la plata en la unidad de gestión del riesgo, préstele plata a la gente, que la gente necesita un crédito para salir de la pobreza, pero un crédito pagable. Esa Colombia sí es posible.